vamos a empezar con la materia de computación. Les voy a explicar lo que sería los elementos básicos de programación en el tema más que todo en algoritmos. Los elementos de programación serían estos 6, ¿sí? Los elementos básicos de programación. Vamos a empezar con lo que sería la asignación. ¿En qué consiste la asignación? Por ejemplo, es en darle a una variable o asignarle a una variable un valor. Por ejemplo, esto. Tenemos la variable m. A esta variable m le podemos dar un valor de, por ejemplo, de 3, ¿sí? Por lo general en álgebra conocíamos que era m igual a 3. Entonces sería como asignar, es solamente que en computación cambia la notación, pero es lo mismo. Estamos asignando a la variable m el valor de 3. Ahora, por ejemplo, a la variable n le podemos dar el valor de 2. ¿Sí? Le estamos asignando el valor de 2. Pero no siempre tiene que ser un valor numérico. Puede ser la suma de esas dos variables. Por ejemplo, el valor de p va a ser m más n. ¿Sí? Es decir, el valor de p va a ser la suma de estas dos variables. ¿Y cuánto sería? 3 más 2, 5. Es decir, el valor de p se va a actualizar en 5. Ahora, para leer esta instrucción, podemos hacerlo de varias formas. Lo que acostumbra el ingeniero es decir esto. El nuevo valor de m es 3. O le estamos asignando a la variable n el valor de 2. O se inicializa en n el valor de 2. Cualquiera, ¿sí? Pero por lo general lo que yo le aconsejo es decir que el nuevo valor de n es 2. No habría problema en esto. ¿Sí? O el nuevo valor de p es la suma de las dos variables de m más n. En eso sería. Entonces, la asignación en qué consiste en asignarle a una variable un valor, ya sea numérico o la suma de dos variables. Ya puede ser también resta, multiplicación, división. Depende de ustedes. O en el caso de lo que les pide que calculen. Ahora, el contador. Por lo general, el ingeniero acostumbra utilizar para el contador la letra C, que sería, y para el contador se utiliza dos instrucciones. Esta es la primera, que quiere decir que el 0 lo asigno a C, o el nuevo valor de C, 0, no, cualquiera. Y la segunda instrucción es esta. El nuevo valor de C es C más 1, que en sí aquí puede ser, puede variar la notación, puede poner aquí una S, una T, pero por lo general sería la 0 que maneja el ingeniero, pero cosa de acostumbrarse nada más es. Y la segunda instrucción nos dice que el nuevo valor de C se va a incrementar, el valor de C se va incrementando en 1 en 1. Y por lo general, bueno, la primera instrucción solamente se ejecuta una sola vez. Y la segunda instrucción, las veces que necesitamos o las que queramos. Y, por ejemplo, estas dos instrucciones, ¿qué harían en mi programa? ¿O qué es lo que harían, no? Por ejemplo, primero nos dice que el valor inicial de C es 0. 0, muy bien. Ahora, el nuevo valor de C, ¿cuánto va a ser? Lo que tenía anteriormente más 1. 0 más 1 es 1. Ok, entonces el valor que era anteriormente se elimina y solamente me queda mi valor actual. Ahora, supongamos que se ejecuta esta instrucción una segunda vez. ¿Qué es lo que pasaría? 1 más 1 es 2. Ah, ahí está. Entonces, este valor se elimina y solo me queda con el actual. Ahora, que se ejecuta una tercera vez. Ahora, el 6 igual a 2. 2 más 1 es 3. Ah, listo. Y si se dan cuenta, con este programita, con estas dos instrucciones, solamente estuvimos generando los números de 1 en 1. Primero 0, 1, 2, 3. Y podemos llegar hasta el 10, hasta el 20, que depende de nosotros. Entonces, en eso consistiría lo que sería el contador. Y el contador, más que todo, ¿en qué se utiliza? Se utiliza para generar números, así lo voy a abreviar, ¿ok? Se utiliza para generar números. También se utiliza como un contador, como su nombre lo indica, como un contador. Por ejemplo, si quiero que un programa se ejecute 10 veces, por ejemplo, si quiero que esta instrucción se ejecute 10 veces, entonces utilizo un contador. Entonces, ¿en qué caso utiliza un contador? Cuando queramos generar números. Y un conteo, cuando queramos que un proceso se ejecute una cantidad de números de veces. Ahora, pasaremos a lo que sería el acumulador, que por lo general el ingeniero lo denota con la letra S. ¿En qué consiste el acumulador? Igual, doy dos instrucciones. La primera puede ser esta, que igual puede variar. Esta letra S puede variar, esta letra O, este valor de 0 puede ser 3, 4, depende de nosotros. Ahora, la segunda instrucción puede ser esta. Puede ser aquí el nuevo valor de C es S más 1, o también puede ser un S más C. Y quiere decir que el nuevo valor de C va a incrementarse con un valor C. Ahora, esto más que todo se va a entender más que todo en el ejemplo que vamos a hacer, pero les explico. Es del contador más que todo. Bueno, la primera instrucción se ejecuta solamente una vez. La segunda instrucción se ejecuta las veces que queramos. Ahora, ¿en qué caso se utiliza este acumulador?
cuando queramos sumar números. ¿Sí? Se utiliza cuando queramos sumar, cuando queramos sumar números, ¿sí? Acumularlos. A medida que vaya sumando, que los vaya acumulando. Que acumule los números, acumular. Ya, entonces ya tendríamos con eso la parte del acumulador. Ahora vamos a ir por la obtención de datos. En el caso de la obtención de datos, nosotros podemos usar lo que sería lo general. Leer un número n. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros ponemos leer en esa instrucción, quiere decir que mediante por el teclado, una vez que ejecutemos, nos va a permitir dar un número. Puede ser el 2, el 3, pero eso es por teclado. O sea, nos va a aparecer, cuando ejecutemos esto, nos va a aparecer en la pantallita de nuestro monitor, cuando utilicemos un simulador, algo como que nos está indicando, va a aparecer como un cursor que nos está indicando que si queremos un número, ya puede ser el 2, y esto lo que va a hacer que la variable n tiene el número 2, ¿sí? Por ejemplo, también puede ser esto, leer x, y, dos valores. Nosotros podemos poner aquí el 3, y es decir, la variable x va a tener un valor de 3. Ahora que nosotros pongamos una variable, un valor 4, es decir, que a la variable y le asignamos el valor de 4. Creo que he tardado un poquito, van a disculpar por el tiempo, pero para que lo esté explicando a detalle, por cosa de que se entienda mucho mejor, ¿ok? Eso sería la forma de obtener los datos mediante teclado, una vez que se ejecuten los programas. Entonces ya tendríamos esto de obtención de datos. Ahora aquí con mostrar datos. ¿A qué se refiere esto con mostrar datos? Ahora vamos a hacer un ejemplito, cosa de que se pueda entender mucho esto de obtención de datos. Por ejemplo, este programa, si a mí me dijeran, leídos dos números, lo voy a escribir. Leídos dos números, sumar. Y luego mostrar el resultado. Leídos dos números, sumar y mostrar resultados. Ok, ¿cómo sería esto? Yo puedo poner mi primera instrucción que sea leer x, y. Por si acaso, esta palabrita de leer es una palabra reservada, que quiere decir que esta palabra no va a cambiar. Siempre se va a utilizar esto. Leer x, y. Es decir, yo puedo leer por teclado dos números, el 2 y el 4, por ejemplo. ¿Ok? Y mi segunda instrucción que sea esto. Ahora, una vez leído mis dos números, necesito sumarlos. Entonces, para sumar números, ¿qué necesito? Mi acumulador. El nuevo valor de ese, que sea x más y. O también se puede entender que mi variable s se guarde o almacene la suma de estos dos números. Ahora vamos aquí a aplicar lo que sería el quinto elemento básico de programación, que sería mostrar datos. Una vez que obtenga la suma de estos dos números, que aquí sería 2 más 4 sería 6, yo digo mostrar mi variable s. Aquí le voy a poner un poquito más de énfasis. Aquí en el mostrar podemos añadir un mensajito, podemos poner aquí que la suma es dos puntitos. Ahora, cuando aquí añadamos un texto, una frase, siempre hay que ponerlos en comillas. Y cuando terminamos hay que cerrarlos. Ahora, ponemos una coma, una separación, y aquí ponemos la variable s. ¿Sí? Ahora, aquí es importante entender una cosa. Cuando ejecutemos este programa, lo que va a ejecutar esta instrucción va a ser esto. Va a aparecer aquí. La suma es, va a aparecer este mensajito tal cual, porque está en comillas. Ahora, esta s va a dar el valor de lo que contiene la variable s, en este caso 6. Entonces va a aparecer esto. La suma es 6, ¿no? Pero en el caso de que yo estuviera poniendo comillas en la letra S, lo que va a aparecer ya no es el 6, va a aparecer la letra S. Entonces es muy diferente poner comillas y no comillas. Si ponemos las comillas, va a aparecer la letra S. Pero si no ponemos las comillas, va a aparecer el valor de S, que sería 6, y es lo que queremos. Entonces, es para diferenciar la parte de las comillas. Y es muy importante porque el ingeniero observa y lo toma en cuenta eso, de usar comillas. Entonces, aquí poner atención a esa parte. Ya. Entonces, eso sería. Ya está. Mostrar las sumas es que sería 6.
Y aquí que hemos aplicado, si se dan cuenta, hemos aplicado obtención de datos, hemos aplicado el acumulador y el mostrar. Esto es una palabra reservada, que no va a cambiar. Entonces hemos usado mostrar datos. Y así vamos a ir viendo en qué casos se puede utilizar los distintos elementos básicos de programación. Ahora, vámonos con con la condicional. Pero mira, en este mismo podemos hacer un ejemplito. Aquí con una cuarta instrucción puede hacer esto. Por ejemplo, si aquí es la condición, ahorita les explico. Aquí sí, una condición, entonces, tiene esa sintaxis. Si la condición, entonces, tal vez darle un poquito este video, pero creo que se entienda mucho mejor. Ok, si la condición, entonces, de aquí lo que queramos que se ejecute. Una vez que se cumpla esta condición, por ejemplo, aquí, si, no sé, si S es mayor que 0, estamos diciendo, si S es un número positivo, por ejemplo, entonces quiero que, igual puede ser esto, mostrar el valor de S. Es decir, si esta condición, esta es una condición y lo tenemos que evaluar, y como es una condición, solamente puede tener dos valores, es verdadero o es falso, uno de dos. Quiere decir, si el valor de S es positivo, entonces que se ejecute esa instrucción. ¿Sí? Entonces, si es verdadero la condición, se va a ejecutar esa instrucción. Ahora, en el caso de que fuera falso, no se ejecuta. Solamente si es verdadero se ejecuta. Ahora sí, aquí ya hemos explicado la condicional. Ahora sí, vámonos con un ejemplito, cosa de que lo podamos entender en qué se utilizan estos elementos básicos de programación. Ahora sí, tal vez este ejemplo lo salga en otro video, pero vamos a ver qué tal va y cuánto tiempo dura el video. Así que darle. Ok, esto es un ejemplito clásico del ingeniero que nos dice hallar. Pero más arriba. Hallar la suma de los números del 1 al 10. Sí, eso va a ser. Hallar la suma de los números del 1 al 10. Ahora, cuando el ingeniero nos pide resolver un ejercicio, un problema, nos pide que resolvamos con 3 pasos. Es decir, primero, el primer paso es hacer un análisis del problema. A ver, aquí lo pone, análisis. Sí, el primero es el análisis. ¿Y a qué consiste este análisis? Consiste en entender análisis. Consiste en entender el problema. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? A ver si leemos, nos dice hallar la suma. Esto va a tener un poquito más porque lo ves en más a detalle. Hallar la suma de los números del 1 al 10 y mostrarlos. Eso me olvidó. Pero al final tenemos que mostrar. Aquí lo voy a poner coma, mostrar. El resultado. Mostrar. Ok. Entonces, sí, lo que nos están pidiendo es sumar los números del 1 al 10. Es decir, 1. Aquí, es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Nos están pidiendo sumar estos 10 números. Entonces, en el análisis hay que poner un poquito de esto, o sea, de entender el problema, cómo lo estás entendiendo, cómo es que lo estás resolviendo y además poner los elementos básicos de programación que estás usando. Por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que necesito? Necesito generar estos números. ¿Y con qué decimos que generamos los números? Con un contador. Entonces vamos a usar un contador. Luego, una vez que he generado los números, necesito sumarlos. Entonces voy a necesitar un acumulador. Pero también al generar los números, hemos visto que con 2 instrucciones podemos generar los números en uno, que nos va a servir para este ejercicio. Pero necesitamos ponerle un límite, una condición, cosa de que no se genere ni más números ni menos números, es decir, solamente del 1 al 10. Entonces vamos a necesitar de un condicional. Y para mostrar el resultado vamos a necesitar de mostrar datos. Vamos a necesitar de estos 4 elementos básicos de programación. Ahora sí, vamos a ir por el diseño. El segundo paso es hacer el diseño. ¿En qué consiste el diseño? Consiste en realizar tu programa, en programar. No, ahora sí, vamos a programar. La primera instrucción va a ser la siguiente. Entonces, desde aquí, nuestra primera instrucción. Como primero necesitamos generar estos números, entonces lo que vamos a hacer es acudir a nuestro contador. Lo primero que vamos a hacer es empezar de cero. Lo vamos a asignar un valor de 0.
aquí. Pero vamos a empezar de 0. Ok. Luego nuestra segunda instrucción va a ser que sea, como queremos que se generen números en uno, porque está 1, 2, 3, 4, 5, que se generen números en 1. Entonces lo que podemos hacer es sumar en 1, es decir, el valor de C se va a incrementar en 1. Es decir, nuestro valor inicial era 0. Aquí está el 0. Ahora, cuando se ejecute, ahora esta segunda instrucción va a ser 0 más 1 es 1. Con esto estamos generando este número. Ahora, cuando se ejecute por segunda vez, ahora nuestro valor actual, este es eliminado, ¿no? Este nos quedaría. Y no, va a ser aquí. 1 más 1 es 2. Ah, ya está. Ahora que se ejecute por tercera vez, nuestro valor actual es 2. 2 más 1 es 3. Ah, ya estamos generando los números en 1, que nos sirve para este caso, entonces está bien. Ahora, una vez generado estos números, vamos a necesitar nuestro acumulador, necesitamos sumarlos. Entonces acudimos al acumulador. Entonces, aquí otra forma de también escribir más programas en una sola línea es de esta forma. Ponemos 2 puntitos y ponemos la siguiente instrucción. El valor de S lo vamos a inicializar en 0. Ah, ok. Entonces, el valor de S le asignamos al 0. Esta fila de los números generados va a ser nuestro contador. Ahora, esta fila va a ser para nuestro acumulador. Aquí estamos diciendo que el 0 lo asignamos a S. Como esto es nuestra fila de S, entonces aquí sería el 0. Ahora, como tercera instrucción, decimos que el valor de S lo vamos a incrementar con el valor de C. Es decir, el nuevo valor de S es S más C. El nuevo valor de S es S más C. No estamos sumando estos dos números. Entonces 0 más 1 es 1 y lo ponemos aquí citos. Ahora, que se ejecute una segunda vez esta instrucción. El nuevo valor de S es S más C. Entonces, el nuevo valor de S, S más C. 1 más 2, 3. Ahora, que se ejecute una tercera vez. El nuevo valor de S es S más C. 3 más 3, 6. Y así sucesivamente va a ir hasta sumar estos 10 números. Ya está. Ya estamos sumando los números. Ahora necesitamos una condicional que solamente nos diga que tengamos estos 10 números, porque yo no quiero ni más números ni menos números, solamente quiero 10. Entonces necesitamos un condicional para detener esto. Entonces vamos a ver el condicional. ¿Qué decimos? Si, aquí acuérdense que es la condicional, si C es menor que 10, ¿por qué menor que 10? Porque solamente queremos sumar 10 números. Si fuera 15, pondríamos menor que 15. Si fuera 1000, pondríamos menor que 1000. Entonces, si C es menor que 10, entonces ir a 2. ¿Esto qué quiere decir? Si se cumple esta condición, vamos a ir a 2. ¿Pero por qué a la instrucción 2? Porque la instrucción 2, mayormente se pone la instrucción 2 porque es el número de instrucción donde se están generando los números. En esta instrucción se están generando los números de 1 en 1. Entonces se pone ir a 2. Bueno, ¿por qué hemos hecho esta instrucción? Porque queremos que se repita 10 veces. Entonces, si esta condición se cumple, va a ir a seguir ejecutando 10 veces. ¿Sí? Ponemos ir a 2. Bueno, mayormente yo lo pongo en 2 y me doy cuenta porque, bueno, no siempre va a ser el 2, puede ser cualquier instrucción, ¿no? Cualquier número no siempre va a ser el 2, pero mayormente se pone en el número de instrucción en el cual se están generando los números. En esa instrucción se están generando estos números. Okay, ahora vamos por nuestra instrucción. Ahora, como ya estamos generando los números, ya estamos sumando los números, ya tenemos nuestra condicional, entonces solo faltaría mostrar. Aquí ponemos mostrar el valor de S, nuestra suma que se está acumulando en S. Y siempre hay que poner fin. Como decir, hasta aquí nomás es el algoritmo. Ahora sí, si quisiéramos, no vamos a hacer la prueba de escritorio más. Sé que no sé cuántos minutos está hablando el video, pero bueno, va a valer la pena si lo hacemos más a detalle. Ahora, pero para que no dure tanto el video, lo vamos a ejecutar solamente la suma de los números del 1 al 3. Con este programa ejecuta los números del 1 al 10. Sí, hasta puede ser hasta el 1000. Solamente habría que cambiar esta condición. Ahora, para hacerlo más rápido, lo vamos a hacer los números del 1 al 3. Y solamente tuviéramos que cambiar este número. No quiero borrar todo, entonces vamos a intentar. Ahí está, ok. Mostrar. No, si 6 es menor que 3, vamos a poner, porque solamente vamos a hacer los
números del 1 al 3. Si quisiéramos 15, entonces menor que 15. Ahora sí, entonces nuestra prueba de escritorio, el tercer paso es la prueba de escritorio. Y la prueba de escritorio en sí sirve para ver si tu algoritmo SIR, si funciona. Es como un verificador. ¿En qué consiste? Aquí, agarrar tus variables. De que tengo una variable C, entonces ponemos la variable C. Tengo una variable S, entonces ponemos nuestra variable S. Es en sí construir una tablita. ¿Qué variable más tengo? No tengo más. Tengo SC y también se pone, pero, el mostrar. Que algunos lo dicen pantalla, pero depende del docente, ¿no? Que sea lo que maneja. En este caso, ni quien lo maneja mostrar. No hay problema. Es decir, formamos una tablita nomás. Ahora, es decir, me están pidiendo sumar los números del 1 al 3. ¿Qué números serían esos? Sería 1, el 2 y el 3, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sería esto? Empezamos por la primera instrucción. El 0 lo asignamos a C. El 0 lo asignamos a S. Estamos haciendo de esta forma, ¿no? Ahora, la instrucción 2. El nuevo valor de S es lo que tenía antes más 1. El nuevo valor de S sería 0 más 1 es 1. Listo. Ahora, el nuevo valor de S es lo que tenía anterior más C. El nuevo valor de S es lo que tenía antes más C. 0 más 1 es 1. Ahora sería a la cuarta instrucción. Ahora aquí. Evaluamos esta condición. Recordemos, si esta condición es verdadera, se ejecuta esto. Si es falsa esta condición, no se hace nada y se pasa a la siguiente instrucción. Entonces, aquí, C es menor que 3. Aquí me está diciendo, el valor de C es 1. 1 es menor que 3. Verdadero, es menor que 3. Entonces, vámonos a 2. El nuevo valor de C, ¿cuánto sería? Lo que tenía antes, que es 1, más 1 es 2. Listo. 2. Ahora, la siguiente instrucción. El nuevo valor de S es S más C. Es decir, el nuevo valor de S es lo que tenía antes más C. 1 más 2, 3. Ahí está. Ahora, pasamos a la cuarta instrucción. Otra vez, tenemos que evaluar esta condición. Mi valor de C es 2. 2 es menor que 3, verdadero. Entonces vamos a 2. Ahora aquí, el nuevo valor de C es lo que tenía antes más 1. Lo que tenía antes es 2, más 1 es 3. Ok, ahora sí. Pasamos a esto. El nuevo valor de S es S más C. El nuevo valor de S es lo que tenía anteriormente más C. 3 más 3, 6. Ahora la siguiente. Aquí. El valor de C, ¿cuánto es? 3. 3 es menor que 3. Falso. Ya no se cumple la condición. Como la condición es falso, ¿qué pasa? Pasamos a la siguiente instrucción. Ahora aquí nos dice mostrar S. Nuestra variable S, ¿qué valor tiene? 6. A ver, vamos a verificar. Entonces, primero sumamos, sería 1 más 0, 0. 2 más 0. No, me estoy equivocando, perdón chicos, ¿cómo voy a decir eso, no? 1 más 0 es 1, perdón chicos, ese es un error fatal. 2 más 1 es 3. Ahora aquí, 3 más 3, 6. Y si ven, sí, está bien. Entonces, es una forma de, bueno, suficiente es que funcione aquí en nuestra prueba de escritorio y está bien, ¿no? Porque este es nuestro verificador. Entonces, como pueden ver, sí funciona el algoritmo. Y si funciona para estos tres números, puede funcionar para 15, para 20, hasta para 1000. Entonces, es la forma de hacer el análisis, el diseño y la prueba de escritorio. Gracias chicos y nos vemos en un próximo video.